¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el PSG de Mauricio Pochettino en FIFA 22, donde como siempre os voy a enseñar con pizarras tácticas y ejemplos en juego real cómo calcar su táctica en FIFA 22. Mauricio Pochettino es un entrenador que nunca ha destacado por tener la posesión, pero ahora con el PSG evidentemente y con el equipo que tiene, pues tiene que controlar mucho los partidos y de hecho pues su equipo es uno de los equipos con más posesión de balón. Su formación utilizada actualmente, la más utilizada, es un 4-3-3, pero que vamos a ver en detalle los movimientos que se producen en ataque y cómo evoluciona esta formación. Como podéis ver, realmente no es un 4-3-3, en Ultimate Team es un 4-3-2-1 con los dos extremos que son SDI y SDD, por tanto 4-3-2-1, formación en Ultimate Team. En la evolución en ataque es bastante peculiar porque se produce un cambio bastante destacado y peculiar. Entonces, cuando tiene el balón se convierte en una especie de 3-1-1-5 o 3-2-5, donde los dos laterales ganan la amplitud del equipo. En la línea de 3 está formada por Kimpembe, Marquinhos más el medio diestro que suele ser Pereira. Paredes se queda por delante de esta línea de 3. Verratti está un poquito más adelantado que Paredes. Y entre líneas está Neymar, Messi y Mbappé. Entonces, en cuanto a esta formación, pues cuando una jugada que utilizan es que evidentemente con esta línea de 3+1 lo que buscan es filtrar pases para Neymar y Messi, que están entre líneas, incluso a veces bajan a recibir, para, por ejemplo, recibir el balón y una vez controlan entre ellos, pues combinar entre los tres de arriba y así sacar una jugada de peligro. Neymar, Mbappé. Otra opción que utilizan es que igualmente cuando reciben, pues en vez de Messi combinar una pared o buscar un pase por encima para Mbappé o Neymar, lo que hace es pues un cambio de orientación para el lateral de banda contraria, que siempre es el que está dando la altura y la amplitud del equipo. Messi. En cuanto a Neymar y Verratti, como he comentado, es una línea de 3 más Paredes y Verratti está un poco más adelantado que Paredes. Entonces, como Neymar a veces baja a recibir, Verratti y Neymar pues se intercambian un poco las posiciones cuando uno baja y el otro sube, por tal de poder combinar también entre ellos y no estar los dos en la misma posición. Neymar, Verratti. En cuanto a Mbappé, es importante que no simplemente se queda en el centro estático, sino todo lo contrario. Suele hacer muchos desmarques siempre que la tienen los mediocampistas y sobre todo cuando la tienen Messi o Neymar, porque sabe que le pueden filtrar un pase al espacio o incluso pueden hacer una pared con él. Pero además también le gusta caer a las bandas, sobre todo a la banda izquierda, donde a veces recibe, y a partir de recibir ahí en banda izquierda, pues él también puede encarar y generar peligro. Entonces, en este vídeo vamos a tener dos tácticas porque dependiendo de las instrucciones que pongamos vamos a hacer un cambio u otro. Vamos a tener la táctica con esta formación que utiliza bastante Pochettino y otra que es la misma formación pero en vez de tener a Mbappé en el delantero centro, la que utilizó frente al Real Madrid, donde Leo Messi era el que jugaba como delantero centro falso punta y el sistema ofensivo era un poco distinto. Así que primero vamos a ir a las tácticas y aunque he comentado que vamos a tener dos tácticas, en ambas van a ser las mismas tácticas defensivas y ofensivas, lo único que va a cambiar van a ser las instrucciones. Por tanto, empezando con las tácticas, vamos a ver como defensa va a ser presión tras perder la posesión, anchura vamos a poner 60, ya que abren bastante la defensa ya que presionan arriba siempre que pueden, profundidad bastante alta, ya que ellos siempre tratan de presionar tras pérdida y minimizar
los ataques del equipo rival, pero dejando mucho espacio atrás. En plano ofensivo vamos a poner construcción lenta, como he comentado, dominan los partidos, y en creación de oportunidad, posesión, porque tratan de combinar entre los jugadores de más técnica arriba y a partir de esa calidad técnica generar las ocasiones. En anchura vamos a poner 60 y en futbolistas al área he puesto 3 solo, porque el PSG no realiza muchísimos centros, ya que sabe que Messi, Neymar, Mbappé no son jugadores que les encante ir al remate, Mbappé igual un poco más, pero prefieren siempre, aunque lleguen a banda, seguir combinando pases rasos y no acumular mucha gente al área. Entonces vamos a pasar a instrucciones y en los centrales no vamos a tocar nada y en los laterales vamos a poner unirse al ataque y avance. ¿Por qué? Para que sean los dos que den la altura y la amplitud del equipo en esta línea de 5 atacantes. En cuanto al pivote, Paredes, vamos a ponerle quedarse atrás al atacar, esperar al rechace y dejaremos conservar la posición y marcaje al centro. ¿Por qué? Porque Paredes va a ser el que en defensa esté por delante de la línea de 3. Va a quedarse fijo delante de la línea de 3. En derecha, Pereira, aquí está la clave, una de las claves, y es que Pereira le vamos a poner distancia entre defensas y esperar al rechace. Distancia entre defensas es clave. ¿Para qué? Para que precisamente, gracias a esta instrucción, hará la línea de 3 defensiva con balón. Y también he situado libertad de movimientos, que esto lo podéis poner o no. A Verratti, en cambio, lo dejaremos estándar. No vamos a tocar nada, vamos a poner el marcaje al centro y no le vamos a tocar nada porque, como he comentado, está un poco más adelantado que Paredes y evidentemente que Pereira, que se mete entre centrales. Por tanto, a Verratti le dejamos equilibrado para que avance un poco más la posición. A Neymar le vamos a poner falso 9 y lo demás lo vamos a dejar equilibrado, y a Messi lo mismo. ¿Por qué? Porque, como he comentado, se mantienen entre líneas, pero muchas veces bajan a recibir para ellos, a partir de coger el balón, pues poder combinar con sus compañeros, filtrar pases y ser creativos. Y finalmente, Mbappé le vamos a poner abrirse a las bandas y desmarcarse, porque, como he comentado, abrirse a las bandas para que Mbappé pueda caer a estas bandas y desde ahí desbordar, y evidentemente desmarcarse para que haga este desmarque a la banda y además, si la tiene Neymar o Messi, también haga desmarques. Y ahora esta sería la segunda formación, que realmente es la misma formación, pero tiene las instrucciones cambiadas y es la que tendréis que utilizar si queréis tener a Messi de falso 9, que, por ejemplo, contra el Real Madrid es la formación que utilizó, que salió con este 11, en donde Neymar aún no estaba y el que jugó es Di María. Entonces Di María era por derecha y Mbappé por izquierda, con Messi de falso punto. Entonces, la evolución en ataque, en vez del 3-2-5 que hemos comentado antes, pues esta formación la utilizó contra Madrid, donde este 4-3-3 se convertía en un 3-3-4. ¿Y cómo se convertía? Porque Leo Messi se filtraba entre los 3 mediocampistas, formaba una línea de 3 con Paredes y Verratti, bajaba a recibir. Igualmente Pereira seguía metiéndose entre centrales. Bueno, realmente se metía como central diestro, pero en el juego no lo podemos hacer, por tanto lo meteremos entre centrales, ya que formaba la línea de 3 defensiva. Y Mbappé por izquierda y Di María por derecha eran los dos puntas que se quedaban más arriba, con Hakimi y Méndez dando la amplitud del equipo. Por tanto, este 3-3-4. Paredes. Entonces, aprovechando que tenía este 3-3-4 en ataque, lo que hizo muchas veces durante el partido es que, aprovechando esta medio campo que se agregaba a Messi a la hora de tener el balón, pues lo buscaban a él, y a partir de Messi, pues ya Messi buscaba pases filtrados o al hueco para Mbappé, o pases también para Di María, incluso cambios de banda para los laterales. Into the final half hour. It's a good looking ball in behind. It's with Paredes. And tidily played. Otro de los recursos muy utilizados fue el de Mbappé. Evidentemente, como la doble punta estaba formada por Mbappé y Di María, Mbappé, aun siendo la doble punta, se abría un poco más en banda y a veces recibía en el pico del área, y a partir de recibir ahí en el pico, pues podía encarar a Carvajal o al central, y a partir de una conducción hacia adentro o un desborde hacia afuera, pues generar peligro. Mbappé.
Comentar que esta formación también la podéis utilizar con Neymar, no hace falta que pongáis a Di María, porque en los últimos minutos del partido lo que hizo Pochettino es meter a Neymar por Di María y Mbappé, que estaba en izquierda, pasó a la banda derecha. Entonces el sistema en ataque era el mismo, el 3-3-4, con doble punta Mbappé más Neymar, con Messi bajando y metiéndose en el medio del campo. Ir a instrucciones, porque hemos comentado que en tácticas se mantienen igual que en la primera formación que hemos puesto. Y aquí lo que vamos a entrar es en los cambios reales, y un cambio va a ser el de Messi, donde el delantero centro le vamos a poner quedarse en el centro, y falso 9, que va a ser precisamente para que baje y se meta en ese centro del campo junto a Verratti y Paredes, y a los dos SDI y a SDD los vamos a dejar en equilibrio, no les vamos a tocar nada para que se mantengan ahí como la doble delantero centro. Y los demás jugadores les vamos a poner lo mismo, ya que vamos a querer a Pereira entre centrales, por tanto distancia entre defensas, Paredes igual que antes, quedarse atrás al atacar, esperar el rechace, Verratti no le vamos a tocar nada como antes, y a los laterales unirse al ataque y avance a los dos como antes. Así que hasta aquí el vídeo, y como podéis ver os he traído dos formaciones: la formación que utilizó contra el Real Madrid, donde Neymar no estaba, aunque también después lo puse en los minutos finales, que en ataque es una especie de 3-3-4, y la que suele utilizar, que en ataque es un 3-2-5, ya con Neymar, Mbappé, Messi, donde Mbappé es el que está en el centro y no es Messi el que está de falso punta. Así que espero que os haya gustado, y quiero que me dejéis en los comentarios qué equipos queréis que traiga, si queréis que haga otro tipo de vídeos, y si os ha funcionado las dos tácticas que hemos mostrado en el día de hoy.